Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión que gira alrededor de temas y problemas del orden local, nacional e internacional. En esta ocasión he hecho una reflexión alrededor de los acontecimientos que se han venido sucediendo en el marco de esta pandemia generalizada que hoy nos tiene acorralados y en una especie de fenómeno que yo he definido como exterminio colectivo hacia la especie humana. Y tiene que ver con esta tercera ola de esta incidencia de la pandemia. Una tercera ola que ha sido nefasta, con unos niveles de letalidad inmensos, igualmente de propagación y de contagio, que ha obligado a retomar medidas de control social en términos de acciones legales, de acciones jurídicas como ley seca, el toque de queda, toda una serie de medidas. Pero ello requiere también de la disciplina social, de la autorregulación social. Sé que es complejo, porque esa disciplina social también depende de condiciones sociales que deben tener amplios sectores de la población y que al no tenerlo tienen que salir a buscar formas de subsistencia. Pero también entiendo la responsabilidad del Estado en términos normativos de construir y de hacer posibles regulaciones que permitan establecer límites alrededor del contagio y de la propagación del contagio. En consecuencia, creo que es necesario en ese contexto hacer una reflexión alrededor de lo que es la justicia y la solidaridad. Hoy más que nunca, frente a escenarios de crisis, se requiere acciones de justicia social, pero también acciones de solidaridad en términos de ayuda mutua y de colaboración recíproca. Así que la columna de hoy gira precisamente alrededor de lo que es la justicia y la solidaridad. Una reflexión para la discusión, una reflexión para el diálogo alrededor de lo que está pasando, porque en estos escenarios complejos donde se requiere la inteligencia humana. Y esa inteligencia humana se expresa de muchas maneras, la acción de la ciencia, pero también la acción de las instituciones, la acción del Estado, la acción de los dirigentes políticos, la acción de la ciudadanía, siempre de manera propositiva, buscando alternativas que nos permitan hacerle frente a la adversidad. Justicia y solidaridad. A pesar de las medidas gubernamentales para controlar el avance del COVID-19 en los últimos días, asistimos a un descontrol ciudadano. Todo este desorden social ha incrementado el número de contagios y muertes con la percepción de que la pandemia está fuera de control. Esta realidad responde a una indisciplina social que obedece a la incapacidad de autorregulación de la ciudadanía en general, es decir, no tener conciencia de sus actos y establecer límites. Aunque, viéndolo bien, este autocontrol requiere de un esfuerzo cooperativo, donde el Estado asuma no solo liderazgo, sino responsabilidad social con los sectores más vulnerables de la población. En situaciones de crisis, es un imperativo social y moral para poner en práctica principios de justicia y solidaridad. La justicia hace referencia al respeto y reconocimiento de los derechos de los individuos. La solidaridad exige reconocimiento y preocupación por el bienestar de los otros. En estos momentos de crisis, en que asistimos no como invitados, sino como víctimas de una forma de exterminio masivo y silencioso, es ineludible poner en práctica estos principios. Solo así seremos participantes de una comunidad que se convierte en ambiente protector de nuestra fragilidad. Lo anterior hace referencia a principios de carácter universal, que son válidos en cualquier parte del mundo. Estamos viviendo una crisis planetaria que afecta a todos. Crisis global que desnuda no solo las fragilidades humanas y sociales, sino las profundas inequidades acumuladas históricamente, que evidencian el grado de degradación y pauperización social. En este sentido, es necesario generar procesos de aprendizaje alrededor de normas de conducta que hagan posible ponerlos en práctica de manera consciente, sin necesidad de recurrir a la fuerza o a la coerción normativa desde lo jurídico y moral. Recordemos que antropológicamente hablando, la moral se convierte en un dispositivo que protege nuestra vulnerabilidad. Vale decir, las normas morales lo que intentan es proteger la vulnerabilidad de las personas que adquieren una identidad y personalidad a través de procesos de socialización.
En consecuencia, están obligadas a solucionar dos problemas: hacer valer la inviolabilidad de los individuos, exigiendo igual respeto por la igualdad de cada uno de ellos, pero en esa misma medida proteger también las relaciones intersubjetivas de reconocimiento recíproco, en virtud de las cuales los individuos pertenecen a una comunidad. Estos dos problemas que pretende solucionar la moral se realizan mediante dos principios: el principio de justicia y solidaridad. En este sentido, desde la antropología, la moral se convierte en un dispositivo que protege nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad humana se crea cuando desconocemos y dejamos de poner en práctica valores como la solidaridad, la fraternidad y la ayuda mutua, que permiten la cohesión humana y el construir comunidad. Solo así es posible un orden social que proteja nuestra vulnerabilidad. En los distintos momentos de la historia humana, independiente de las crisis o fatalidades vividas, se ha necesitado del sentido del humano, ejercido en términos prácticos. Lo humano no como una condición fisiológica, sino como humanidad, la cual se construye y realiza desde una dimensión inmanente. Es decir, lo humano y la humanidad son el resultado de nuestros actos. Es a partir de lo que hacemos y cómo lo hacemos lo que determina el resultado de nuestras acciones y comportamientos que se reflejan de manera colectiva. Cuando esto se realiza, la convivencia se armoniza plenamente, contribuyendo al reconocimiento de los derechos y dignidad de las personas que hacen parte de un grupo social. Pero igualmente tenemos que reconocer que una comunidad requiere en sus procesos de socialización y convivencia vincular los aspectos de derecho y dignidad, que son necesarios e indispensables, pero no suficientes. En cuanto a la calidad de la convivencia, esta no se mide solamente por el grado de solidaridad o por el nivel de bienestar, sino también atendiendo hasta qué punto los intereses de cada individuo particular se tienen en cuenta por igual. Por ello, necesitamos la acción del Estado y la institucionalidad en función de la inclusión y justicia social. Un país que actúe en función de todos y para todos, independiente de la condición social, económica, política, geográfica, cultural, étnica, religiosa o sexual. En este contexto tiene sentido los principios de justicia y solidaridad. Es necesario que el Estado vuelque su capacidad tributaria e institucional en función de proteger a los más vulnerables. Se requiere reactivar la economía, ampliando los programas sociales e invirtiendo en proyectos de desarrollo regional que implique la vinculación de fuerza de trabajo, que genere empleo, alivie las precarias condiciones de vida de millones de colombianos. Lo anterior exige justicia social y solidaridad. Esta era la reflexión, una reflexión que considero pertinente en unos momentos de crisis profunda, donde lo que se ha develado, desnudado, mostrado al conjunto de la sociedad es esa precariedad y esas profundas inequidades sociales que no hemos podido equilibrar. Y las acciones del Estado y de la institucionalidad en términos de justicia y dignidad tienen que ser intervenir esas realidades complejas, esas realidades inequitativas. Y tiene que hacerlo el Estado en términos de justicia social, en términos de normas que reconozcan esas contradicciones. Digo esto en el contexto de lo que precisamente en estos días ha emergido en Colombia y que ha hecho posible un debate, que esperemos que sea un debate constructivo y propositivo, pensando en esto que he señalado en esta reflexión, y tiene que ver con la presentación de la ley de la reforma tributaria. Una reforma tributaria que tiene que mirar estas complejidades sociales, que tiene que mirar estas contradicciones sociales. Una reforma tributaria que tiene que ponderar lo que significa la justicia y la solidaridad. No se puede hacer reformas tributarias que empobrezcan mucho más al conjunto de la sociedad o reformas tributarias que profundicen las inequidades sociales, sino una reforma tributaria en la cual se piense en lo más vulnerable, en los más frágiles, en los marginados, en los excluidos, de cómo les dignificamos sus condiciones de vida, de cómo construimos solidaridad y justicia social. Ese va a ser el gran debate en los próximos meses en el país y esperemos que sea un debate que esté al nivel de estas realidades, que no oculte estas realidades, sino que esté en función de ellas para poderlas superar. Colombia tiene muchas cosas por hacer, muchas cosas por construir,
pero se requieren debates públicos que hagan posible que la ciudadanía las conozca, que la ciudadanía se involucre, que la ciudadanía participe, porque es la ciudadanía los afectados. Y en estos debates públicos, cuando es el interés colectivo que está en medio de ellos, se requiere que esos afectados participen de manera libre y consciente. Así que esta reflexión la traigo en estos momentos para contextualizarle en lo que está pasando, pero también el llamado es a eso que en esta reflexión he señalado, y es a la autodisciplina, a la autorregulación. Sé que es complejo, porque si algo caracteriza la convivencia social es su fragilidad, y la convivencia social es frágil es precisamente por eso, porque en última instancia depende de nuestras voluntades individuales. Esas voluntades individuales requieren conciencia, esas voluntades individuales requieren racionalidad, esas voluntades individuales requieren autorregulación y imponerse límites. Creo que hoy esta emergencia de la pandemia nos obliga a eso, porque es la vida humana la que está en riesgo, es la vida humana la que está siendo exterminada. Y si no hay conciencia frente a eso inminente, hasta ese peligro inminente, pues desafortunadamente nuestra racionalidad se diluye. A eso los invito, ese es el mensaje, al autocuidado, a la protección, a acatar de manera consciente todas las orientaciones que la institucionalidad pública ha venido direccionando en función de preservar la vida de todos nosotros. Muchas gracias.